Vamos a otro tema, lo hemos estado comentando en Noticias 24. Diferencias de precio de hasta 8 veces registran los exámenes médicos en la región metropolitana dependiendo de la clínica en que se realicen. Esto de acuerdo a información entregada por la Superintendencia de Salud. Para hablar de este tema, también del bollado caso de las listas de espera, nos acompaña el exministro de Salud y actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, doctor Enrique París. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique, ¿cómo está? Bien, gracias Nicolás. Muchas gracias por la invitación también y gracias a TVN. Doctor, ¿cómo explicar esto? Bueno, está la cifra, la superintendencia deja claro de que hay una... Siempre cuando se habla de la situación de precios, hay brechas. Aquí podemos ver hasta 8 veces en un perfil lipídico, si no me equivoco, desde 57.000 a 7.500 pesos. ¿Cómo se podría explicar esto sin entrar, digamos, al detalle? Hay varios argumentos, pero ¿está correcto? ¿Está bien que sea así? La verdad es que lo ideal sería que los precios tuviesen un margen de variabilidad menor. Aquí hay obviamente población que necesita ese tipo de exámenes y que se ve afectada por este enorme diferencia de precios. Los precios, por ejemplo, en tomografía van de 445.000 pesos o 450.000 pesos a un valor muchísimo más bajo, 10.000 o 9.000 pesos. Claro, o Como sea, tú decías, en peor. perfil lipídico también, 57.000 a 7.000. ¿Qué es lo que dicen los prestadores? Voy a analizar ese punto primero, Ya. que depende de la tecnología, que depende del personal, que depende del tipo de examen. Pero mira, la tecnología es homogénea, es a nivel mundial lo mismo y a nivel nacional también. El personal debería recibir un sueldo acorde a lo que hace y en forma más o menos homogénea a nivel de todas las Claro. clínicas o los laboratorios. Entonces, ¿cómo justifican esto? Diciendo que el copago que tiene que hacer la persona le va a cubrir esa gran diferencia de precio, lo cual tampoco es aceptable porque entonces solamente gente que tiene muy buena previsión, Sí, muy pues, buena justamente. cobertura, muy buen copago, podría ir a una clínica del barrio alto donde le van a cobrar mucho más. Y la gente más humilde que no puede Ahora, pagar o que no tiene un copago va a ir a un lugar más claro, barato. Entonces, y ese es el punto. eso no es correcto, no es Y correcto. eso es una gran diferencia entre uno y otro cuando apuntábamos al tema del copago. O sea, si tengo un muy buen plan de salud, me da lo mismo. Si tengo todo lo que existe en términos del sistema de salud privado, en este caso ISAPRE, eso ya es otra historia. Pero déjeme preguntarle desde el punto de vista de, hay mucha diferencia entre, no quiero llegar a nombres, digamos, pero entre la clínica que la tomografía sale más cara al laboratorio clínico que la tomografía sale más barata. Hay una diferencia en términos del resultado, pensando en que es un examen para que un médico, una doctora, un doctor pueda ver y efectivamente hacer un diagnóstico. ¿Puede influir eso? No debería haber diferencia, Nicolás, si es que ambas instituciones están acreditadas por la misma institución que es la Superintendencia de Salud. De hecho, es la Superintendencia de Salud la que hace este estudio o muestra este estudio en un explorador de precios que tiene, que es libre. Estaba leyendo porque que es libre y Ujú. que está al alcance de todo el mundo. Y entonces no debería haber esa gran diferencia de precios, salvo que los equipos en algún lugar sean obsoletos o sean más Ya. antiguos. Pero si la superintendencia ha dado el certificado de que ese laboratorio está acreditado, no tiene por qué haber tanta Y porque diferencia la de precio. superintendencia va revisando ese punto en particular y otros puntos en particular cada cierto tiempo. O sea, no es que pasen años y Exactamente. el equipo se ponga obsoleto o que las técnicas de exámenes hayan cambiado. No, Así me es. De hecho, imagino. para que una institución de este tipo pueda trabajar, pueda otorgar resultados, como dices tú, tiene que estar acreditada por la Superintendencia de Salud. Si no, volviendo al tema del copago, fíjate que si no está acreditada, la ISAPRE no le hace el copago. Claro. Así de grave es. Por lo tanto, tiene que estar acreditada y la acreditación es un proceso científico, un proceso de examen, de visitas de la superintendencia para, como dice su nombre, acreditar, certificar de que se está haciendo bien el proceso. Cuando usted fue ministro de Salud, bueno, le tocaron varias cosas. Pandemia hacia abajo y pandemia quizás lo más vistoso y que recordamos, pero muchísimos de estos temas estuvieron justamente en los proyectos legislativos, en la discusión también de la política pública de salud.
Me imagino que esto no es nuevo o ha ido en incremento a juicio de usted desde lo que le tocó a usted llevar a cabo como secretario de Estado. Esto no es nuevo, Nicolás, y cuando vi en el diario hoy día, salió publicado en el Mercurio, Sí, me recordó que hace años atrás también se publicó y se publica cada cierto tiempo. Nosotros tratamos de enviar algunos proyectos de ley para modificar o disminuir el valor de algunos temas de salud y están durmiendo en el Congreso. Por ejemplo, la modificación del código sanitario que tiene que ver con las prestaciones o con más bien con el trabajo de los equipos de salud. La ley de fármacos 2 que tenía como finalidad justamente bajar el precio de los medicamentos, pero después se agregó también un acápite con respecto a los devices, es decir, a las máquinas, a las prótesis, a todo lo que significa atender mejor al paciente. Todo eso duerme en el Congreso, igual que el seguro catastrófico, igual que el plan de salud universal, todo eso duerme en el Congreso y no se avanzó. Lo único que logramos sacar fue la ley del cáncer. Por eso también me molesta mucho el tema de la lista de espera en cáncer, la ley de cuidados paliativos, que obviamente ha ayudado a las personas, pero se trató de hacer más cosas que la sola pandemia y no pudimos avanzar porque los que son gobierno ahora eran oposición. ya. Y yo espero que la oposición actual sí sea mucho más colaboradora y logre hacer avanzar algunos Pero, proyectos. doctor, ¿fue solamente por la visión contraria o la obstaculización, podría decir alguien, de los partidos, de la oposición o también de otros actores de la salud? Pienso en clínicas, pienso en las mismas ISAPRE, Mire, por poner voy a unos poner el ejemplos, no ejemplo, solamente ellos. desgraciadamente tengo que poner el ejemplo de la ley de fármacos 2. Ya. No sé si usted se acuerda ¿Lo que la conversamos ley en de nuestro programa? fármacos 2 quedó al final Sí. casi a punto de ser aprobada. Sin embargo, hubo una querella porque una de las personas que era asesora de un parlamentario fue querellada supuestamente por tener un vínculo con laboratorios. Y eso destruyó totalmente el avance de la ley. O sea, como dice muy bien usted, no solamente hubo problemas legislativos o de partidos políticos, sino que también hubo otras fuerzas que se trataron de involucrar ahí para detener o para no hacer avanzar este tipo de proyectos. Eh, y eso obviamente que hay que superarlo, hay que mejorarlo. Y yo creo que, como dije antes, ojalá la oposición actual tenga más altura de miras que la oposición antigua que ahora es gobierno, para que puedan avanzar en esa. Mire, el gasto de bolsillo en medicamentos en Chile es el más alto de la OECD, por lo tanto, y esto está muy relacionado, el gasto de exámenes de laboratorio también. Por eso hay que trabajar en ese tipo de problemas que tiene nuestra población. Sí, con respecto a los exámenes que estábamos comentando, doctor París, usted mencionaba y ha sido también, lo consigna la nota del Mercurio que estamos aludiendo, también los distintos expertos y especialistas de fijarse en el tema del copago. Ahora, le hago la pregunta relacionada con eso, con toda la discusión que se dio con respecto a la ley corta de ISAPRE, a si había salvataje o no de las ISAPRES, a la situación financiera de las ISAPRES. ¿Cómo cae también eso con respecto a este punto de los exámenes médicos finalmente? ¿Y cómo están Mire, la ley respondiendo corta, también? sí, yo escribí un artículo en otro diario también sobre la ley corta de ISAPRE y la titulé La ley corta de ISAPRE se quedó corta, porque desgraciadamente al final no voy a hablar de rescate ni de salvataje, pero al final, y la gente espero que entienda eso, los mismos usuarios van a tener que pagar la devolución de dinero que entre comillas se va a entregar, que todavía no está claro, porque le van a aumentar los planes, Nicolás. Y usted que trabajó antes, tenía su programa de economía o se dedicaba más bien a eso, o casi 100% a eso, Ujú. lo debe haber analizado muy bien. Los planes van a Lo aumentar, seguimos viendo, sí, desgraciadamente, van a sí, aumentar. sí, claro. Y ese aumento va a permitir que las ISAPRES devuelvan la deuda o lo que cobraron de más según la justicia, según la superintendencia. Entonces, es casi una ironía. Yo no sé cómo encuentran que eso es un triunfo cuando le van a poner plata en un bolsillo y se lo van a sacar del otro. Esa es mi opinión. Yo no creo que se haya logrado un avance importante. Lo que sí es importante, que al final se obliga al gobierno a entregar ahora, antes del 1 de octubre, dice la ley, una reforma, realmente una reforma Claro. al sistema de salud. Y eso es lo que estamos esperando, que envíen los proyectos de reforma. ¿Y usted espera que después de todo esto que hemos comentado, a raíz de este estudio sobre los exámenes, a raíz de lo que fue la ley Fármacos 2, se pueda avanzar o más bien va a ser
una rueda. Ojalá que no, digamos, pero como que uno Ojalá que podría no. ser poco optimista, a eso me refiero, en términos No, de yo lo que tiene que espero, ver con la salud. sí, yo espero que se pueda avanzar, Nicolás, porque afortunadamente se nombró una comisión de expertos donde hay empate, por así decirlo, 5 y 5, me parece que son, de cada línea política. Entonces yo creo que tienen que llegar a un acuerdo. El doctor Emilio Santelices dirige esa comisión. Creo que van a llegar a un acuerdo y van a proponer algo positivo al gobierno. Ahora al gobierno ya le va a quedar un año o menos de acción real, por lo tanto, definitivamente va a tener que apurarse, porque si no, no va a avanzar en nada. Ninguna de las grandes reformas que prometió la va a sacar. Ellos prometieron en su programa hacer desaparecer la ISAPRE. Ese era su final o su objetivo, y aparentemente eso no va a ocurrir. Y tampoco van a tener un plan de salud universal como quería digamos, el ala izquierda, de izquierda del gobierno, porque no hay, digamos, agua en la piscina y porque no se han puesto de acuerdo, ni entre ellos se han puesto de acuerdo. Leí el fin de semana que habían propuestas de tomar ideas del gobierno Piñera 2, y obviamente que dentro de la coalición actual hay gente que se opone a eso. Doctor, en otro tema, lo introducía también al principio de nuestra conversación, lo que ha sido esto bullado, impresentable, caso de 12.000 personas que no fueron ingresadas al sistema de gestión de tiempo de espera, la lista de espera, y también personas que fueron registradas erróneamente como fallecidas, principalmente en hospitales de Antofagasta y Talca. Estaba viendo algunos comentarios del doctor Santelices, por ejemplo, la doctora Aguilera, ministra Jimena Aguilera, en una comisión, la Comisión de Salud del Congreso, y apuntaban a un sistema antiguo y poco centralizado. ¿Usted también le tocó ahí en el MinSal tratar con la lista de espera? Este es un tema que es bien histórico, lamentablemente, y aquí ya se encuentran con situaciones que son bien impresentables, ¿no? Sí, las listas de espera aumentaron durante la pandemia en todo el mundo, Sí, y eso desgraciadamente fue porque, acuérdese, hubo que ocupar prácticamente toda la infraestructura hospitalaria. claro. Las camas de UCI que nosotros recibimos eran 950 camas. Llegamos a tener 4.450 camas. Se ocuparon los pabellones, se ocuparon las salas de recuperación, se ocuparon las UCI de niños, se ocuparon las salas de espera o incluso los halls de los hospitales, por ejemplo en el J. Aguirre. Entonces, obviamente, hubo que poner todo el esfuerzo en salvar a la gente que tenía el COVID, y se postergaron algunas atenciones, varias atenciones. Nosotros publicamos eso, porque publicamos muchas cosas, muchos estudios en revistas internacionales. Publicamos eso en el Lancet Oncology, y se pronosticó que esto iba a ocurrir. Entonces, después de 2 años o más de este gobierno, o 2 años y más que ha pasado ya la pandemia, claro que deberíamos tener mejores cifras. Sin embargo, hay dos hechos graves. Primero, aumentó el número de pacientes en lista de espera. En este momento son 2.921.175, y desde enero ahora, y lo reconoció la ministra en la Cámara, en la Comisión de Salud, también aumentó el promedio de días de espera, que ahí ellos habían tenido un relativo éxito porque habían logrado bajar el Bajar promedio de días de de los días de espera. espera, sí. Claro, y ahora aumentaron nuevamente en un 5 y en un 5,4% especialistas y cirugía. Entonces, hemos vuelto hacia atrás, y ahí también se requiere un apoyo de todo el mundo. Aquí tienen que trabajar las universidades, las Fuerzas Armadas, las mutuales, hacer operativos médicos, la cooperación público-privada. Por eso yo a la vez lo que se está haciendo acá con la prótesis de rodilla en la región metropolitana. No soy partidario de Orrego, pero no por eso voy a dejar de reconocer que la Que es una buena gobernación idea, digamos. metropolitana es obvio, es una Ya. buena idea, y que se aprovecha además la infraestructura hospitalaria en horario no hábil. Claro, que ese fue un tema también que se ha conversado muchísimo también. Ahora, aquí hay temas que está investigando, lo denuncia, digamos, la Contraloría, en términos de que muchas personas intervienen los datos, de lo que es la lista de espera. Uno piensa en una lista física, digamos, y aquí obviamente hay RUTs, hay personas asociadas, hay dolencia, hay días de espera, días de no y esperas completas. O sea, también hay un tema desde el sistema en sí, ¿no? De lo que tiene que ver con la lista de espera. Sí, qué bueno que toques ese tema cuando tú dices hay personas, Sí. hay gente, Pero hay la única gente que está forma con es dolor, verlo con desde el punto de sufrimiento. vista del sistema, de la metodología, evidentemente, para
darle la opción a todos por igual, digamos. Ese es el punto, Por ¿no? supuesto, pero Nicolás, cuando se dice que esto es un problema estructural, que es un problema de falta de interoperabilidad, que es un Eso. problema de mal registro, no se está respondiendo a la necesidad de la gente. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Y fíjate que el subsecretario de redes asistenciales en otro canal el fin de semana dijo que además era responsabilidad de los hospitales y de los directores de servicios de salud. ¿De quién dependen los hospitales en Chile? ¿De quién dependen los servicios de salud? De la Del subsecretaría de área redes asistencial. asistenciales, po. Entonces, obviamente que están respondiendo en forma, en mi opinión, Ujú. están respondiendo en forma inadecuada. ¿Usted cree que se Nosotros están cuando tirando la hablamos con pelota en buen esto, chileno? y lo vi hoy día en Talca la directora de servicio le tira la pelota al COMPIN, o sea, le tira la pelota a la responsable o la encargada de la salud pública. Yo con el doctor Araoz, Fernando Araoz, nos reunimos por este tema y él acogió muchas de las propuestas. Y yo quiero proponer eso, ¿por qué el subsecretario actual no llama a los subsecretarios antiguos de cualquier gobierno, de todos los gobiernos? Cuando yo era ministro y estábamos en plena pandemia, fíjate que reunimos a los ministros de salud, incluso el último de Recuerdo, Allende y recuerdo. el último de Pinochet, hasta, digamos, los actuales. La única que no pudo asistir fue la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, porque estaba en esa época en las Naciones Unidas. Pero creo que eso es bueno, escuchar la opinión de los que ya trabajaron para ver cómo podemos aportar. Y es muy importante también los operativos médicos. Por ejemplo, el ejemplo de Acrux. Bajar las listas de espera con operativos médicos en horario no hábil los fines de semana es una buena medida también. Ujú. En ese trabajo que finalmente todos pueden aportar, como usted dice, doctor París, claro, ahora le hago la pregunta de su experiencia. Los diagnósticos con respecto a la lista de espera, todos sabíamos, a mí, ¿cuántas veces me dijeron esto? Estamos en la pandemia del COVID, ojo con la pandemia que viene, que son justamente las listas de espera que se van a acrecentar. Ya han pasado años y obviamente uno buscaría que se normalizara dentro de la curva histórica, si queremos ponerlo desde ese punto de vista. Pero no me gusta mucho hablar de curva histórica porque son personas que están en esa curva histórica. En ese aprendizaje y por sobre todo en ese trabajo mancomunado, uno ve que, lo digo muy respetuosamente, como que no se avanza en términos de poder operar todos en la misma línea, porque finalmente yo quiero pensar en la buena fe de todos, públicos, privados, de que se quiere solucionar este tema, ¿no? Yo creo que sí se quiere solucionar este tema. Yo creo que es un fenómeno mundial, no es solamente un fenómeno en Chile. Tenemos listas de espera enormes en Europa. Acuérdate que se hablaba mucho de la excelencia del sistema inglés de salud, que era prácticamente un solo sistema. También están con listas de Sí. espera enormes y están creando seguros complementarios de salud que no existieron en Inglaterra en el pasado. En España pasa lo mismo, en Francia pasa lo mismo, en Estados Unidos y aquí. Por lo tanto, esto es, como dices tú muy bien, una pandemia, consecuencia de la pandemia producida por el SARS-CoV. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo como país. Y una vez por todas, a propósito de lo que tú me preguntabas de la legislación, Ujú. tomar el tema de salud como un tema de Estado y no como un tema de gobierno. Y yo le agradezco al presidente Boric dos cosas. Primero, el copago cero en FONASA, creo que fue un avance importante. Segundo, que haya tenido la hidalguía de reconocer que la pandemia fue bien manejada y que sobre todo el tema de vacunas fue muy bien manejado. Esa es la actitud republicana. Eso es lo que deberíamos hacer de ahora en adelante. Doctor Enrique París, como siempre un placer y muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas, doctor. Gracias a usted, Nicolás. Gracias a Canal 24 Horas por la entrevista. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta Gracias. luego.